del libro Vidas Congeladas, producido por la Comisión de la Verdad. Cómo me duele pensar que nunca vuelve aquel hijo que siempre esperé con ansiedad, que para mí fue la dicha y la alegría al verlo nacer, dándole mi afecto y cariño maternal. Es una dicha recordar aquellos tiempos que a mi bebé le daba de mamar y en mis brazos con ternura se dormía. Así le vi crecer, reír, correr y jugar, viviendo su infancia tan querida. Después la escuela, el colegio, pronto se hizo bachiller y se fue al cuartel. Ahí pasó su juventud, veloz como el viento. Oh Dios mío, de ese hijo amado solo me queda el recuerdo y el insondable vacío que en mi alma tengo, pero nada ni nadie lo podrá llenar. Adiós, hijo de mi alma, ya sé que nunca volverás, que el poder de Dios lo bendiga a donde quiera que se encuentre. Hijo querido, desde su casa lo bendice su mamá. Tú eres para mí la más bella ilusión, la flor del corazón que adorna mi existir. Nunca podré olvidar su dulce sonreír y su tierno mirar que yo grabé de ti. Nunca podré olvidar su dulce sonreír y su tierno mirar que yo grabé de ti, pues el destino cruel que truncó su intención de ser para sus padres un gran hijo, el mejor. Por eso vivo así la tristeza legal, la nostalgia fatal de su ausencia sin fin. Esta lectura parece de mentiras, pero ¿será que nos dice la verdad? Regáleme unos minuticos para que comprenda más. Le cuento la verdad. Un espacio para promover la paz con la lectura desde Norte de Santander. Muy bien, les damos la bienvenida al sexto capítulo de esta serie radial titulada Le Cuento la Verdad, un espacio para conversar acerca de aquella verdad que implica a todos los colombianos en el marco del conflicto armado. Queremos a través de este espacio seguir promoviendo la paz a través de la lectura, ¿no? Y es importante recordar distintos sucesos que han pasado en Colombia para poder reflexionar cómo poder superar la guerra. ¿Sí? Es importante la memoria porque con la memoria nosotros tenemos la posibilidad de construir un país diferente. Quien conoce su historia, pues precisamente no estará condenado a repetirla. Llegamos al sexto capítulo titulado Retazos Humanos. Bueno, esta palabra nos recuerda un poquito como a retazos, me suena un poquito como a trozos de tela, a trozos sobrantes de algo. Bueno, ¿cómo serán entonces los retazos humanos? Aquello en lo que nos hemos convertido muchos a causa del conflicto armado. Dejamos casi que de ser una persona para convertirnos en retazos. Se nos ha roto el corazón, se nos ha roto el alma, nos hemos visto destrozados y afectados por distintos hechos acontecidos en el marco de esta guerra armada que ya completa más de medio siglo en Colombia, y por eso hoy queremos tratar la temática de la salud mental de los colombianos con el conflicto armado interno. Les habla Andrés Ramírez, comunicador social, y en este día tenemos la oportunidad de contar con la presencia muy valiosa de Tania Agudelo, secretaria de Equidad de Género de Cúcuta. Bienvenida, Tania, a este espacio Le Cuento la Verdad. Muy buenas, primero pues saludarlos, especialmente agradecida de que me inviten a este tipo de espacios tan importantes para construir y reconstruir la memoria, la vida, el deseo de vivir en paz y sobre todo el país
el territorio, la frontera, con ganas de poder sobrellevar las dolencias y todo lo que significó y significa la guerra en este contexto y en este territorio. Por supuesto, Tania. Antes de comenzar esta entrevista, muy importante para nosotros, quisiera que nos comentara, bueno, tenemos claro que es secretaria de Equidad de Género en Cúcuta actualmente, en el periodo 2023. ¿Qué estudios, por qué estudios ha pasado usted? Bueno, yo soy una mujer líder social desde muy temprana edad. Soy artista del teatro de títeres, hago parte de una agrupación que es familiar, una agrupación que constituyó un ejercicio importante de trabajo con comunidad, con víctimas, y me hice defensora de derechos humanos con la construcción de un ejercicio importante en el territorio, y es el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Congreso Fronterizo de Derechos Humanos. Allí trabajamos con mujeres, con niñas, niños, adolescentes, y en diferentes espacios de la ciudad, de la biblioteca, también en la cultura, las instituciones culturales de la ciudad, las ONGs propias y extranjeras, pero también la institucionalidad. Y desde allí pues he podido hacer un trabajo importante. Me convertí en profesional en psicología de la Universidad de Pamplona, donde pude conciliar el arte y la psicoterapia para víctimas desde el teatro de títeres, y tengo una experiencia importante en esa intervención. Y bueno, estoy al servicio, duré mucho tiempo trabajando con las organizaciones de defensoras, pero también de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, donde hice una intervención a muchas madres y familiares para poder sobrellevar el duelo tan duro y tan fuerte que es la desaparición forzada, ¿no? Muy bien, ahora entrando en contexto, Tania, bueno, estamos acostumbrados a los números por los medios de comunicación, por los informes gubernamentales. Bueno, la sociedad muchas veces se mide con números, pero de pronto no nos ponemos a ver qué hay detrás de toda esta información, de cada numerito, de cada uno, de cada dos, de cada tres, de cada cero. ¿Qué hay detrás de esto? Hay unas heridas profundas en la cifra, detrás de las cifras que esconde el conflicto armado. Decimos, bueno, hay tanta cantidad de víctimas, hay tantos desaparecidos, hay tantos secuestrados. Bueno, y detrás de cada numerito de esos hay heridas profundas psicológicamente. Claro que sí, yo creo que es un país con muchas heridas. Tendríamos que hablar también de una cifra de mucho tiempo para recuperarnos emocionalmente, años, 30, 40 años, para poder construir una sociedad que respete la humanidad del otro, ¿cierto? Que no violente, que no agreda, ¿cierto? Que no acabe. Y en esa medida las heridas son muy profundas. Creería que en medio de todo esto las víctimas están llamadas también a desarrollar capacidades importantes de resiliencia, pero también de memoria, ¿no? Súper clave para no repetirlo, para que las nuevas generaciones conozcan qué pasó aquí, para que esas atrocidades, además de que nos han marcado, nos han atravesado, también sirvan para a partir de allí crear otro mundo posible, otra ciudad posible, otro país posible, ¿no? Otra frontera posible. Y esos mismos dolores pues también deben tramitarse o transmutarse a vivencias más posibles, más positivas en este territorio, ¿no? Una de las cosas más importantes y en torno a las cuales muchos no reflexionan es el tema de las pérdidas, ¿no? En el conflicto armado interno se han dado varias pérdidas, ¿sí? Pérdidas de la vida, pérdidas de seres queridos, pérdida de vivienda, tantas pérdidas. Quisiera, en torno a esta cuestión, hacer una pregunta. ¿Qué es el duelo, Tania? El duelo es un ejercicio que debe desarrollar cada persona para poder cerrar un ciclo de pérdidas. Todo lo que nosotros perdamos en la vida pues nos deja un vacío, ¿cierto? O sea que yo puedo decir que así como hay pérdida porque, por ejemplo, yo perdí a un familiar, falleció, también hay un duelo de pronto porque yo perdí mi casa, porque yo perdí... Claro. En el contexto de la guerra pues es más fuerte ese duelo, ¿no? Porque, digamos, tú perdiste un familiar porque teniendo una enfermedad o tuvo un accidente, es fuertísimo el duelo, pero en el contexto de guerra es porque te han asesinado, te han desaparecido
o tienes que salir corriendo y dejar tus cosas, no es lo mismo que tú hayas decidido irte de la ciudad a perderla en ocasión a la guerra. Entonces esos duelos, además de que enfatizan más en la mente, en el cuerpo de las personas, porque es que el duelo no tramitado genera enfermedades, genera otro tipo de cosas y genera depresiones y hasta suicidios. Entonces, en esa misma medida, el duelo es un ejercicio importante de hacer. Las personas todas no tramitamos el duelo de la misma forma, no todas las pérdidas tienen el mismo significado y por ello el mismo duelo. Los duelos tienen que medirse según las circunstancias y la capacidad también de las personas y lo que hayan podido hacer después del suceso que los llevó al duelo. Porque hay personas que han podido recuperarse porque pudieron irse para otro lado, recibirlos bien, pero hay otras que llegaron en precarias condiciones a la calle, otras que perdieron casi toda su familia. O sea, son duelos demasiado fuertes que no se tramitan tan fácil. Un duelo, según la ciencia, debe durar en hacerse más o menos de 6 meses a 1 año. Pero hay duelos hay gente que se muere. Se muere por cáncer o otras enfermedades a partir de que no logra hacer un duelo. Las desapariciones forzadas hacen eso, ¿no? Muchas veces llevan a las mujeres, sobre todo a los padres las mujeres somos más resistentes a que hagan un duelo perpetuo y eso las enferme y las canse. Claro, y ponernos a imaginar que en Colombia, bueno, este comentario lo hacía un ex integrante de la Comisión de la Verdad, en Colombia no tuvimos tiempo para el duelo. Bueno, no tuvieron las víctimas directamente afectadas por el conflicto, no tuvieron tiempo para el duelo. Y no solamente eso, sino que en ocasión a toda la guerra, el Estado colombiano o el gobierno de esas épocas no dieron la posibilidad de ofertar la suficiente capacidad en psicoterapeutas o en personas que ayudaran a tramitar esos duelos. Las víctimas eran tratadas a mansalva o ay, otra vez se hizo la víctima, ay, no, otra cifra. Entonces, nunca entendimos ese dolor tan grande que tiene una víctima ni cómo ayudarle a tramitar esa pérdida tan inmensa, ¿no? Entonces, no hubo en ese instante terapeutas que pudieran ayudar a tramitar ese duelo. Había personas que podían ayudar a colaborar, ONGs o entidades sin ánimo de lucro que ayudaban, pero no fue el gobierno o el Estado el garante de esa recuperación emocional, que por la cual ahorita hay muchas pérdidas también, o hay muchas afectaciones, o hay muchas dolencias, ¿cierto? Entonces, no recuperar la salud mental fue uno de los hechos más graves a partir de lo que ocasionó la guerra, ¿no? Y además de todo esto, Tania, quería conversar con respecto a qué tipo de solución deben buscar las víctimas ante estas situaciones de pérdida familiares, pérdida de cualquier cosa en el marco del conflicto. ¿Cuáles, digamos, soluciones clínicas, soluciones espirituales? No sé. Siempre la salud mental, ¿no? ¿Cómo la elaboramos? Cada cual tiene, en ocasión a su misma experiencia, decide cómo elaborarla, ¿no? O a sus mismos alcances, ¿no? Si yo tengo al alcance a alguien que me ayude a recuperar emocionalmente a partir de una terapia, genial, pero las víctimas no tuvieron eso. Entonces algunas lo trasladaron a situaciones religiosas, espirituales, otras a fe, a otras cosas, otras a abocarse a los recuerdos que incluso las enfermaban, otras personas fue a dedicarse a una labor u otra, y otras simplemente quedaron en el olvido porque quedaron detenidas en el tiempo, pero en las que tuvieron esas crisis mentales. Hay personas enfermas mentalmente gracias al conflicto. ¿Qué es lo que sucede? Siempre hay que buscar una salida, ¿sí? No podemos quedarnos ahí, no es fácil, nadie dijo que era fácil. La violencia, la crisis, la guerra no es un asunto para desestimar en el trato, ¿cierto? Y las secuelas son inmensas. En esto debería el país seguir construyendo mecanismos de fortalecimiento emocional, de tramitación de situaciones, de emociones, de un ejercicio de sensibilización al resto de la sociedad para no seguir victimizando y estigmatizando a las víctimas. No es que una víctima se quiera quedar como víctima, como a veces lo repiten e incomoda eso, es que no saben cuánto duele, hasta el mismo desplazamiento forzado, la gente que tenía sus cositas, que las había logrado perderlas
y no tener cómo recuperarlas en su vida por el nivel de pobreza o por el nivel de pocas oportunidades, no es fácil. Entonces es saber también entender el otro, a la otra persona, a su situación, lo que vivió, y entendernos como país. Es que nos negamos, la mitad se niega a entender la otra mitad, y resulta que no solamente hay más de la mitad de víctimas, sino que fuera de eso hay otras víctimas colaterales de toda esta guerra. Entonces estamos todos enfermos en parte. Claro, y por lo menos con la lectura que meditábamos al comienzo de este programa, que la verdad es desgarradora, pues escuchamos varias palabras como clave en el marco de la salud mental: ansiedad, angustia, tristeza, una frase como nunca volverá. Son cosas que nos llenan de mucho dolor a nosotros que lo escuchamos, y ahora nos ponemos en el zapato de esta persona y cómo será para ella vivir esto. Y bueno, hay gente que llega incluso a graves situaciones como las que expondremos ahorita en la siguiente cápsula. Me dijo un pajarito. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, el Observatorio Nacional de Salud afirma que las víctimas del conflicto armado en Colombia cometen 1,6 veces más intentos de suicidio que la población general. Conoce otros datos como este en minorteapp.org. Bueno, ¿y qué opina acerca de este dato, Tania? Es un dato tremendo y que de pronto muchos no se han puesto a analizar, ¿no? Pues no lo conocía, y me parece muy interesante que esté en ocasión de toda esta investigación que hizo la comisión. Y es grave. De todos modos, lo que decía hace rato, no tenemos una salud mental bien. Si nos ponemos a sacar las cifras de cuántas personas han podido estar frente a un terapeuta y sanar todo ese dolor, al menos en una medida importante, son muy pocas. Entonces, esa necesidad, esos datos nos están diciendo, estamos mal. Tenemos que correr a atender a esas víctimas, ayudarlas a reconstruirse emocionalmente, sobre todo, luego lo demás, y a no enfermar. ¿Cuántas de esas víctimas tienen enfermedades que se generaron a partir del hecho victimizante, de la gravedad de las situaciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, podríamos decir que no solamente la depresión o la ansiedad, hay enfermedades incluso físicas que se pueden desencadenar de esto. Claro. Tú sabes que el cuerpo, lo dice Marianne Stapper, que es una psiquiatra muy importante, la mente se conecta con el cuerpo totalmente y el cuerpo con la mente. Entonces nosotros, si no estamos equilibrados, bien sanos mentalmente como sanos físicamente, pues no vamos a poder evolucionar y siempre nos va a quejar algo. Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Queremos dar también un agradecimiento muy especial a esta emisora que ha decidido sumar a la construcción de la paz en Colombia con la difusión de este programa y de otros programas también de la serie radial Le Cuento la Verdad, que me parece bastante esencial. Unas palabras para despedirse de la audiencia, entre la cual de pronto haya también personas víctimas del conflicto, personas que tal vez no conocen el conflicto. Pues que es necesario desde ya abocarnos a ayudar a construir un país que también mire atrás, que mire sus heridas, que tenga memoria, que recuerde lo que pasó para reconstruirse, pero es necesario también, importantísimo además, que hagamos parte de esta sociedad, que no nos neguemos, que no dejemos para otro día lo que tenemos que hacer ahora, como sociedad norte santanderiana y cucuteña, que vivió un conflicto y lo sigue viviendo de manera atroz, porque ya no hay tiempo de hacernos la vista gorda y ya es hora de poner un grano de arena importantísimo para construir esta sociedad norte santanderiana. Si quiere volver a escuchar este u otros episodios de Le Cuento la Verdad, ingrese a minorteapp.org. Donde además podrá encontrar más contenidos de paz, como noticias, videos, fotos e información sobre eventos. Este espacio radial ha sido creado por el proyecto Bibliotecas Públicas, Lugares de Memoria, Convivencia y Reconciliación, operado por la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y apoyado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ.